Este fin de semana he visto cosas tan terribles, me pareció, es ignorancia, es falta de conciencia que nos pasa a las personas, a la gente, a los seres humanos. Nos estamos deshumanizando, que no podía entender. Estoy tan asombrada, no sé, un poco choqueante también al mismo tiempo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué la gente reacciona así? He visto que hay en Bolivia, están pasando que hay manifestaciones, al parecer, se ve ahí he estado viendo en TikTok, que hay montañas. Al mismo tiempo se ve lo hermoso, el lado positivo, que hay mucha naturaleza, montañas, muchas distintas comunidades, nacionalidades o naciones en un solo país, con una cultura tan distintas, tantas culturas diferentes en un solo país. Por otro lado se veía eso, ¿no? Cómo caminaban en comunidad, unidos, organizados, pero al mismo tiempo, claro que se ve que están enojados y están, así que por eso les unió, porque ven un problema, están reclamando y no ven soluciones y por eso están reclamando, decían, ¿no? Pero ahí tenían mucha cultura para los que entendemos, ¿no? Y ahí, pero por otro lado, muy triste las cosas que están pasando, pero por otro lado, al mismo tiempo había gente de la ciudad, de las ciudades de Bolivia, que decían, esta gente, vándalos, o sea, que son corruptos, que roban, ¿viste? Porque una palabra vándalo en Bolivia entiendo que significa que son corruptos, que son los que roban, que son los que, bueno, lo que hace un maleante, como dirían maleante, dicen también, claro, maleante, vándalo es como alguien que hace cosas como robar, ese tipo de cosas, ¿no? Eso decían, pero yo veo que son gente de las comunidades organizados que tienen mucha cultura y gente del campo, de las zonas rurales de Bolivia, ¿no? Y así que yo no podía entender que pensaba antes, yo soy del campo, así que yo pensaba que la gente de la ciudad eran más inteligentes que nosotros porque comían cosas más sanas que la gente del campo. Las de la ciudad comían cosas más sanas que ellos, por eso eran más inteligentes y que se alimentaban de una forma más ¿cómo decirlos? ¿Cómo describir? Su alimentación estaba más avanzado que de nosotros, de la gente del campo. Pero hoy por hoy, después de tantos años, veo, o sea, porque tengo algo de conocimiento, yo diría que me siento una híbrida de que porque viví mi niñez en el campo y luego desde mi muy temprana edad, desde mi adolescencia en la ciudad capital, y he socializado con distintas personas profesionales y no profesionales, y todo eso es tan distinto y por eso yo diría que conozco un poco de ambos, tanto del campo como de la ciudad. Así que yo estaba tan asombrada, pero al mismo tiempo me entristecía cómo querían tratarlos o querer, porque son de la zona rural, llamarlos vándalos. La gente del campo en Bolivia es gente que son la gente más honesta, la gente que no es fácil corrompirlos, son los más trabajadores, porque en el campo los, todo el año redondo hay trabajo, trabajan para ellos porque tienen sus propias tierras. Sí, muchas veces les han hecho creer por alguna razón que son pobres. Sí, existe gente pobre, pero muy poco y nada, porque la mayoría no son pobres. Podríamos decir que son clase media, ¿no? La mayoría, porque tienen sus grandes tierras y trabajan todos los días. Ellos pues trabajan para ellos mismos, son independientes, son como, ¿cómo podríamos decir?
cómo se hace en las ciudades capitales para ser un trabajador independiente, que vos sos emprendedor, empresario, ¿no? Y ellos son así, son productores. Un empresario que hace, produce. La gente del campo de Bolivia que hace, produce en grandes cantidades. Alimenta a todas las ciudades capitales. Siembran papa, hay tanta variedad. Siembran arroz, dependiendo de en qué lugar de Bolivia se encuentren, porque Bolivia es tan diverso que por eso es, siendo muy realista, es Bolivia plurinacional. Porque, ¿qué quiere decir plurinacional? Diversidad. En un solo país es como si fueran varios distintos países, comunidades, nacionalidades, porque incluso los idiomas, ¿cuántos idiomas? Ya no me acuerdo cuántos idiomas nos dijeron en la escuela cuando estudiamos, pero lo más conocido está en los quechuas, los aymaras, los guaraníes y no sé cuántos más hay. Varias lenguas en Bolivia hablan. Así que imagínense, es tan hermoso, es tan lindo. Y la gente del campo son los más trabajadores, los más honestos, porque en el campo están organizados, no hay abogados, médicos exagerando poco y nada debe haber. Así que sí hay profesoras o profesores en la educación, pero luego no hay abogados, no hay policías, así que la gente se organiza y todo arreglan organizados en una democracia real. Así que si hay alguien que roba, poner, ¿qué pueden robar en el campo? Una vaca. Pero no pasa, casi no hay robos, es bastante paz, libertad y trabajo, pues tienes año redondo, depende de qué tanto quieras tener tus ingresos económicos, depende de tu trabajo, son independientes, ¿no? Así que no hay robos, no hay tantas cosas que se corrompen en las ciudades capitales, ¿no? En las ciudades capitales hay mucho, si uno no estás bien consciente, no tienes una buena guía, fácil como para corromperse. Ve uno tantas tentaciones, ¿no? En cambio en el campo no, la gente está muy ocupada trabajando, produciendo, labrando la tierra, cuidando al mismo tiempo la tierra, cuidando, una vez que siembran la semilla, preparar la tierra, siembran la semilla, luego cuidar la tierra, regar las plantas, qué sé yo, saben mucho de la naturaleza, del tiempo. A ver, la gente del campo tiene un conocimiento que un abogado de la ciudad capital o un científico posiblemente no sabe el conocimiento que tiene la gente del campo. Al menos en Bolivia es así, porque no hay terratenientes todavía, al menos en Cochabamba, hasta donde yo sepa, no hay terratenientes. Ahora creo que están comenzando a entrar a Santa Cruz terratenientes sí, extranjeros de otros países y a lo mejor quieran expandirse, ¿no? Creo que también tiene que ver uno de las razones por el cual se están manifestando o están reclamando, porque ellos quieren seguir manteniendo sus tierras, así que cada familia tenga sus tierras para que trabajen y luego, bueno, llevan su producto a la ciudad capital, alimentan las ciudades capitales, ¿no? Así que la gente de la ciudad, los mismos otros trabajadores, algunos desempleados, algunos que son, sí, en las ciudades capitales sí hay bastante corrupción, ¿no? Hay gente que roba, que se dedica a robar, a arrebatar, no sé, carteras, celulares, esas cosas, ¿no? Y el resto son trabajadores profesionales y trabajadores para alguna empresa, ¿no? O sea, que no son trabajadores independientes. Un abogado seguramente sí será un trabajador independiente o muy bien trabaja para como algún estudio de abogados o bufete de abogados para una empresa, para alguien, seguramente brinda su servicio, ¿no? La cosa es que había algunos trabajadores comunes, a lo mejor con salarios bastante bajos, yo creería, por lo que escuchaba que decían, eh, y otros trabajadores que decían, esta gente son corruptos. Dios mío, cuánta ignorancia, por Dios. A mí me sorprendió cómo la gente de la ciudad puede ser tan ignorante en ocasiones. No digo todos, ¿no? Porque hay mucha gente que luego
también dicen, no, ellos tienen con justa razón, nosotros valoramos que gracias a ellos no se privatizó el agua, no se privatizó el gas, gracias a la gente del campo que son muy guardianes de la tierra, de la naturaleza. En Bolivia son muy guardianes. Mucha gente no está consciente y no entiende que la gente del campo son guardianes de la tierra. Están tratando de evitar que destruyan la fauna, la tierra, la madre tierra en Bolivia, ¿no? Así que mucha gente de la ciudad que son profesionales, muy educados y muy educadas, o incluso gente que es extranjera, no es de Bolivia, pero entienden, son conscientes y tienen una educación más alta, más de calidad y más conscientes. Esas personas sí decían, no, que gracias a ellos está mejor o guardado todavía la tierra, conservado en Bolivia, ¿no? Y totalmente que veían con admiración su forma de reclamar, de manifestarse y todo eso. Pero por otro lado había gente que decía, no sé, el hecho de que sean campo de indios de mierda y así, pero digo, cuando yo escucho um, una forma de comunicarse así tan agresivo, para mí eso es ser tan violentos. Para mí ellos son los ignorantes en realidad. Están en la ciudad capital donde hay tanto para estudiar, ya sea desde el internet, desde el teléfono, uno puede estudiar y averiguar cada tema y ser más consciente, en vez de expresarse así con tanta ignorancia, me parece a mí, o yo estoy equivocada totalmente, porque para mí, donde yo me cruzo, a ver, en las ciudades, por ejemplo, hay de todo un poco, tanta diversidad de gente, ¿no? Cuando yo me cruzo con gente que es educado, yo los escucho y es tan agradable, son tan atractivos, tan atractivas, tan encantadores y tan encantadoras, son educadas, amables, tienen una forma de expresarse tan con respeto. Para mí eso es la gente educada, la gente consciente. Por ahí en ocasiones, cuando veo en la escuela, incluso en las escuelas, no todos son iguales, ¿eh? Hay algunos y algunos maestros y algún maestro que puede ser, que te puede sorprender, decir, ¿qué pasó? Pero se supone que es un lugar de educación. En todo caso, la gente que no hemos estudiado para ser educadores podríamos llegar a ser brutos o un poco de ignorancia, ¿no? Cuando vos ves un trato así medio bastante agresivo, pero vos te das cuenta en su forma de comunicarse, de expresarse, que es bruto o bruta y eso es ignorancia para mí. Y en cambio hay otros maestros y maestras que son tan educados y tus hijos dicen de repente, mamá, mamá, esa profesora es tan agradable, es tan así, y ¿viste? Se dan cuenta. Y entonces yo les digo a mis hijos, bueno, se dan cuenta, de ahí tienen que aprender. Esa persona tiene una educación de calidad. Se dan cuenta cómo es tan agradable, no es agresiva, no es violenta, no es violento. Y ahí yo me doy cuenta, para mí, yo pienso, yo lo veo así, ¿no? A la gente que es educada. Incluso en una ocasión por ahí escuché decir a una mujer que decía que si vos no sos profesional no tienes que ser educada. ¿Por qué te haces tan educada? ¿Por qué sos tan educada? Veía como que estaba mal, si vos no sos profesional, para esa persona estaba mal ser educada o tener una mentalidad más consciente y dirigirse a los demás con respeto y con amabilidad. No había coherencia según esa persona, ¿no? Que decía que estaba mal. ¿Qué te haces? No, hay personas que puedes no ser profesional y porque a lo mejor trabajaste y estuviste muy cerca de personas que son profesionales o simplemente vos te gusta ser educada, dirigirte a los demás con respeto, pues o no sé cómo viene eso, pero hay personas que pueden que no sean profesionales y ser muy educadas y muy respetuosas, ¿no? Yo ahí veo que esa persona puede que no sea profesional, pero es muy educada. A veces puede haber profesionales incluso y
y no ser tan educados. Es increíble, sorprende, ¿no? Yo respeto a todos después de todo, porque el que no es educado, el que le gusta ser violento, violenta, se juntará con una persona que sea así entre violentos, ¿no? Yo creo que ahí hay compatibilidad y se entenderán. Supongo que para ellos es agradable, se entenderán todo como con la violencia, pum, y pum. No sé, no me imagino mucho. Pero cuando vos te cruzas, si vos sos educado o educada, ¿te imaginas? ¿Te pasó? De hecho, les preguntaría, ¿les pasó que se han cruzado con alguien que es tan distinto a ustedes y cómo se entienden? ¿O simplemente desde el respeto se alejan, toman distancia o cómo se hace? Yo pensaría que hay que respetarla, sí, pero la violencia, ay, no sé, no sé. A mí, conmigo no es compatible la violencia, no me gusta. Me gusta la gente que sea un poco pensante, algo consciente, así que sea chiquito, porque yo creo que la conciencia, viste, como una plantita puede crecer de a poquito más y más, y depende en qué tanto quiera uno profundizar. Así que me gusta la gente respetuosa, educada, me encanta que tienen aparte una mente muy interesante, tienen algo que puedan enseñarte, se puede aprender de ellos. A mí me gusta ese tipo de gente, de personas. Pero el resto, ahora sí son, cada cultura a lo mejor debe ser diferente, distinto, ¿no? Pero la violencia, ay, 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 ay. Totalmente repelente para mí sería. Pero bueno, eso les quería contar hoy, que me asombró escuchar gente de la ciudad decir a la gente que estaba manifestando, que estaban reclamando, muy con sus culturas, tejidos tan increíbles, con su música, con su arte, ¿no? Y con una forma de comunicación en sus propias lenguas, con unas ocurrencias entre que se manifestaban y pasaban cosas muy tristes que estaban pasando, pero al mismo tiempo ellos tienen sus ocurrencias, su humor, son muy inteligentes, algunos y algunas, entre la gente del campo, de la zona rural de Bolivia, son muy ocurrentes y muy alegres. Ellos podrían ser mucho más ricos, o mucho más, podrían llegar a adquirir mucho mejor, económicamente progresar, mejor dicho, porque lo único que ellos saben de trabajar y de ahí tienen sus ingresos económicos. Pero, ¿qué les faltaría? A lo mejor saber manejar, como ellos no han estudiado economía, a lo mejor administrar mejor su economía, ¿no? Podría ser. Porque, a ver, a la gente de la ciudad, del campo, ¿cómo beneficia? El hecho de que sea así tan, que no sea de un solo terrateniente las tierras del campo, ¿en qué les favorece a la ciudad? Para mí, el hecho de que la gente del campo trabaja y tiene plata. Entonces, al fabricante del auto, seguramente al que vendedor de auto, le van a comprar un auto. De ahí ya está aportando. Gracias a esa persona o a esa gente del campo, un vendedor de auto va a tener sus ganancias, se mueve la economía. Ahora existen los costureros o las costureras, las empresas de costura, o emprendedores costureros y costureras. La gente del campo, con lo que ellos tienen su dinero, venden sus productos, va y le compra sin medir mucho su economía, sin pensar mucho en su economía, como que ellos son bastante abundantes, entonces compran, ahí nomás pagan y compran, y luego muy a la moda, son muy de consumir, son bastante consumidores. Así que imagínense cuánto bien hace a la ciudad, de cómo mueve la economía la gente del campo a la ciudad. Y gracias a la gente del campo comen las papas ricas, tanta diversidad de papa, fruta, verdura, también carne, incluso hasta queso, yo diría. Si bien hay granjas, en el campo también están las granjas. Hay emprendedores que se dedican solamente a la granja de pollo, hay los que están en el campo. Otros se dedican a la producción de verduras, de papa,
de granos, de frutas, eso, y otros a criar animalitos distintos, ¿no? Todo lo que sea necesario. Así que se complementa así la diversidad. Y la gente de la ciudad pues brinda sus servicios como un abogado seguramente y luego están los maestros, las maestras, los doctores. O sea, yo pienso que el trabajo de todos tiene un valor único y sirve, eso nos complementa. El trabajo de todos, tanto del campo, que nos trae su producción para que nosotros comamos, que gracias a ellos comemos la papa, todo, bueno, todo lo que ya les mencioné, lo que hacen en el campo, ¿no? Gracias a ellos podemos consumir pan, porque de ahí, de los granos del campo, viene la harina, ¿no? Así que yo pienso que cada trabajador es valorable y respetable. Un constructor, por ejemplo, el hecho de que sea albañil, ya lo está diciendo, un albañil es un constructor, ya su nombre dice que es positivo. Hay que valorar y respetar, pero el constructor también debe respetar al que no construye. La gente del campo, algunos se dedican a ser albañiles, a ser constructores, ¿no? Que también ellos también son válidos. Así cada persona, profesional o no profesional, debemos valorar y respetar. Porque si no somos como, no sé, eso de querer tratarnos a golpe porque vos no sos profesionales, me parece que eso es, pero ¿en qué años se quedaron? No hay forma de educarse un poquito y tomar conciencia, ser realista, ¿no? A lo que he visto yo en otros países que son más desarrollados, el constructor, o sea, todos son más valorados, respetados también se puede decir, ¿no? Ahora, asimismo, en las ciudades capitales, la ama de casa trabaja gracias a su trabajo de esa ama de casa, seguramente los que pagan y pueden se dedicarán a hacer otro tipo de trabajo, ya que ellos no tienen tiempo para dedicar a su hogar, entonces pagan para que otra persona pueda realizar ese su trabajo de la ama de casa, y hay amas de casa tan eficientes y les gusta lo que hacen, son tan profesionales, no cualquiera ama de casa puede ser una ama de casa eficiente, tampoco por la misma razón hay que valorar también, ¿no? O sea, para mí que todos podemos aportar y todos son necesarios, y aparte el trabajo también hace que te da felicidad, te puede ayudar mucho, incluso en momentos de tristeza. Ponele que vos estabas de novio o de novia, rompiste tu noviazgo y te afecta, ¿viste? Y entonces si vos te dedicas a trabajar, no vas a tener tiempo ni para sufrir. No es el caso, tendría que hacer un videito al respecto, de cómo hay formas de cuando terminas una relación, hay formas de sanar. Pero el trabajo nos beneficia siempre y cuando que no seamos esclavos, te beneficia, aporta para tu salud mental, para la felicidad, ¿no? Estás siendo productivo cuando trabajas. Así que siempre, cada persona puede aportar, siempre, cada persona por eso vale mucho. Del campo, de la ciudad, profesional o no profesional. En realidad cada uno tiene a lo mejor el del campo para mí es profesional en lo que hace, sabe cómo preparar, cómo funciona la tierra, los tiempos, todo ese conocimiento tiene. A lo mejor no tiene un certificado en papelito, pero ellos son profesionales en lo que hacen. Un constructor en cuestión de tiempo es un profesional que sabe lo que hace, ¿verdad? Y asimismo, la ama de casa es una profesional en su rubro. Cada persona es importante. Así que si a vos te gusta cocinar, por ejemplo, hay hombres cocineros que gracias a eso podemos servirnos algo rico y algo lindo en un restaurante. Gracias a ese trabajador cocinero, el emprendedor puede tener su restaurante, ¿viste? Y puede tener ingresos económicos gracias a ese trabajador, ¿no? Así que para mí que todos son valorables. Ahora, el que no trabaja es porque hay algo que está pasando con esa persona o porque no hay oportunidades. La economía se está manejando de una forma mal, a lo mejor en ese país, por esa razón no debe haber oportunidades para que trabaje, ¿no? Pero es preferible que si no está trabajando, ¿quién se perjudica? Él o ella misma, ¿no? Ahora, si otra cosa sería perjudicar
Es como que una sola persona se quede con toda la riqueza y está haciendo tambalear la economía de ese país o creando mucha desigualdad. Eso sería algo destructivo, ¿no? O que estén haciendo caer la economía de un país. Yo creo que eso es algo negativo, que no favorece para las personas que viven en ese país, ¿no? Me parece a mí, a lo mejor nada que ver, ¿no? Puede ser que no todos piensen así, el cual es muy respetable. Pero eso me pareció muy, uno asombroso como para llorar y otro como para admirarlos, tantas culturas tan diferentes con su forma de vestir, con su música, con su arte, estaban algunos y otros estaban ahí que eran, ay Dios mío, tan, no sé, Dios mío, pero, y ahí yo me puse a pensar, pero ellos se creen la gran cosa, pero son los más ignorantes, según yo. Si se refieren así a la gente del campo, para mí son muy ignorantes, porque ni siquiera saben a qué se dedica la gente del campo, ¿no? A lo mejor la gente, los trabajadores de la ciudad, algunos, yo creo que si bien es importante lo que hacen también, pero dedicarse a estar queriendo golpearlos, o muy bien, esa persona no debe estar ocupado, no debe estar trabajando para dedicarse a querer maltratarlos, ¿no? O a lo mejor le afecta porque él es lo que dice a lo mejor, ¿no? A lo mejor él es así bruto y cree que la gente del campo es así bruto, violento, o a lo mejor él se dedica a algo que es ilegal, ¿no? Por eso cree que la gente del campo es así, porque mucha gente en ocasiones dicen lo que son a otra persona, porque ellos lo son así, ¿no? Sí, he visto eso, de que por ejemplo hay gente que dice como esta persona es tal cosa, tal otra cosa, y así de todas las personas va a decir siempre casi lo mismo y resulta que si vos lo conoces por bastante tiempo y estás próximo a esa persona bastante tiempo, te vas a dar cuenta que esa persona en realidad es así, lo que dice ella o él. Es asombroso. La mente es asombrosa. No, en ese caso yo incluso a uno mismo le puede pasar. Yo pensaba antes que toda la gente era buena a lo mejor porque, o no sé, había cosas que yo veía de esta forma. No, no creo que pueda ser así. Claro, porque yo pensaba desde mi mente. En cambio, las otras personas sí, hay gente que puede tener bastante maldad y seres negativos y muy destructivos. De esa gente yo, ay, no, no es agradable. Yo preferiría, chin, te respeto, pero yo me alejo. A mí me gusta la gente agradable, la gente constructiva, positiva. Así que seamos todos distintos, pero me gusta. Elijo a la gente positiva, constructiva, gente respetuosa, gente alegre a lo mejor. Así que no sea alegre mientras que no sea destructivo y no sea negativo. Genial, bienvenido. Será un gusto poder conversar.